Estamos listos para conversar con César Valderrama, director de Datesco. Recientemente se conoció una importante encuesta con unos resultados que por supuesto están ahí para debatirlos, para conversarlos. Habrá quienes insisten en creer, otros insisten en no creer, otros prefieren mantenerse al margen, pero lo cierto es que pues las encuestas cumplen una función importante. De alguna manera generan pues algunas líneas, generan algunos conceptos, algunas narrativas, unas dinámicas que van en pos o en contra y pues advierten también muchas situaciones y muchos intereses hablando en temas de gobierno, en temas políticos, en temas de aspiraciones. Así que pues conversemos y le agradecemos amablemente por atendernos a César Valderrama. Bienvenido a Colmundo Radio. Buenos días y muchas gracias por la invitación. Bueno, hablemos un poquito entonces sobre esta importante encuesta que pues por supuesto es importante también darle el crédito. Es una encuesta que se hace para Caracol Radio y pues supongo que para todos sus aliados y todas sus cadenas y demás medios de comunicación que hacen parte de este conglomerado. César, hablemos un poco sobre el número de personas que fueron encuestadas y cuál fue ese punto principal de esta encuesta. Bueno, la muestra de este estudio tiene un tamaño de 900 respondientes, lo que hace que tenga, a partir de un muestreo probabilístico en hogares telefónico, en razón a que cada vez hay menos hogares con teléfono fijo, la muestra se hace en telefonía fija y en telefonía celular. La telefonía fija se utiliza un 20% de números a través de telefonía fija y un 80% a través de telefonía celular a partir de una base de datos de un panel que hemos venido en Datexco construyendo. Es un panel que también fue seleccionado probabilísticamente y a partir de esa base de datos se aplica la encuesta tanto a través de telefonía celular como telefonía fija. Bueno, ¿cuál es, doctor Valderrama, la ventaja de haberla hecho por este método? Y también miremos el alcance. ¿Qué regiones del país fueron también incluidas en esta medición y cómo también se garantiza la representatividad territorial? ¿Por qué no hacerlas presenciales y se conserva aún así este método? Claro, cada técnica que se utiliza tiene unas fortalezas y unas debilidades. En la presencial, lograr una cobertura amplia es exageradamente costoso. Lograr penetración en estratos altos es muy complejo en encuestas presenciales. En encuestas telefónicas, lograr una dispersión y un alcance geográfico amplio es bastante más viable económicamente, y también penetrar los diferentes o distintos estratos socioeconómicos también es más viable a través de teléfono que presencial. Entonces, las unas y las otras tienen fortalezas y tienen debilidades, pero lo importante es poder, a través de la ficha técnica, tener el lente a través del cual uno debe ver los resultados de una encuesta de estas. Esta es una encuesta que tiene un alcance en 38 municipios distribuidos en 5 regiones del país, incluida Bogotá como una región por su tamaño y sus características. Tiene un alcance en ciudades grandes, medianas y pequeñas. Entonces tiene una cobertura muy interesante. El otro tema que es importante de esta medición de Pulso País es que esta encuesta se hace sistemáticamente en el tiempo, cada 3 meses, lo que hace que podamos tener un seguimiento a través del tiempo del comportamiento de la opinión y de cómo está el sentir de la opinión en ese momento, insisto, de forma transversal en el tiempo.
Director, uno de los puntos explorados es no solamente de política nacional, sino política internacional. La imagen favorable y desfavorable de algunos líderes políticos. ¿Cómo se abordó esto y cómo lo expresaron? Por supuesto, ¿cómo fueron esos resultados? De acuerdo. Esta no es una encuesta de carácter político. Esta es una encuesta sobre temas políticos más que electorales. Entonces, realmente toda está enfocada en un tema político desde los diferentes puntos de vista, como usted muy bien lo menciona, desde el tema nacional y en repetidas ocasiones, no siempre, se incluyen personajes internacionales a través de los cuales poder entender un poco qué piensan los colombianos frente a distintos personajes extranjeros. En este caso se midió el presidente de los Estados Unidos, el presidente de Venezuela, el de El Salvador, Rusia, Brasil y Argentina. Y cada uno se mide preguntando, haciendo referencia al nombre y su cargo del país cuando se mide cada uno de ellos. Entonces se mide el conocimiento y después se mide la favorabilidad de cada uno de ellos. Encontramos que pues voy a comentarles un poco de los resultados sobre presidentes, en donde personajes internacionales, que todos son presidentes, en donde Nayib Bukele de El Salvador es el presidente con mayor imagen favorable, de un 73.7, es un 74%, seguido por Ignacio Lula da Silva del Brasil con el 43% y después Javier Milei también con un 43%. Ya después siguen Donald Trump con el 30%. De acuerdo. Y al final pues sí queda muy abajo en una diferencia significativa Nicolás Maduro con el 5%. Director, ya que nos estamos adentrando justamente a estos resultados, ¿cómo le fue al presidente Petro? ¿Cómo es Pulso País en esta edición? ¿Cómo califica la gestión justamente del presidente Gustavo Petro y de su fórmula vicepresidencial? Bueno, cuando hacemos esa medición del gobierno, lo primero es que los resultados, si bien son muy consistentes con lo que históricamente se viene midiendo, encontramos que hay una mejoría en los resultados en muchísimas de las variables medidas, tanto de presidencia como de instituciones del país, en donde cuando preguntamos de términos muy generales de si Colombia para las personas va por buen camino o mal camino, el mal camino, que es un resultado más alto que el buen camino, pasa de un 64% negativo a un 58%, baja 6 puntos si Colombia va por buen camino o mal camino. La seguridad se mantiene dentro de los niveles de resultados, pasando de un 59 que ha empeorado a un 57. Que se ve una leve mejoría, pero también se mantiene, pero se ve una leve mejoría. Y cuando se pregunta la situación económica suya y de su familia, las personas, el mal camino viene bajando de 31, 27 y hoy está en 23, y obviamente en correlación con eso viene subiendo el buen camino de 15, 21 al 23%. Entonces, en términos generales, la gente está sintiendo que las cosas vienen mejorando en una proporción a partir de los niveles negativos que en promedio viene trayendo la opinión. Ya alrededor de específicamente el presidente, la imagen favorable sube del 33 al 38,
y la desfavorable baja del 60 al 55%. ¿Cómo está manejando el...? Lo escucho, termine, por favor, adelante, director. No, ¿cómo están si aprueba o desaprueba la manera como el presidente Gustavo Petro está manejando el país? Baja del 60, el desaprueba baja del 64 al 58, y en ese mismo sentido el aprueba sube del 31 al 35%. Y ya para terminar con la pregunta que ustedes me hacían alrededor de la vicepresidente Francia Márquez, ella tiene una imagen negativa en este momento, desfavorable del 66%, y se viene manteniendo esa imagen negativa en las últimas 3 mediciones que hemos hecho. Entonces, está muy estable la imagen negativa, y la favorable viene cayó del 26 al 23. Entonces, en esa medición sí se mantiene muy estable la imagen y de la vicepresidenta. Un punto determinante, director, también es el tema economía, porque ahí estamos hablando de la percepción de el dinero, y ahí es donde muchas veces pues la gente, más allá de qué tendencia o ideología tengan los gobiernos, pues les interesa de saber cómo está a final de semana, a final de quincena, cómo se están sintiendo y cómo se está viendo el platico que llevan a la mesa y el canastico que traen de la plaza. ¿Cómo y cuál es esa percepción económica que está dejando este gobierno en la actualidad, teniendo incluso, pues, sé que la encuesta es de antes, pero tal vez las cifras que ha venido pues entregando el DANE periódicamente sobre una baja en la inflación, sobre un desempleo que baja, pero cuál es la percepción que encontraron ustedes? Pues encontramos que cuando se le pregunta de forma específica la situación económica suya y de su familia, tiende a mejorar, empeorar o seguir igual. El empeorar viene bajando del 31 al 23%, y el mejorar va subiendo del 15 al 23%. Entonces, esas cifras del DANE tienen una correlación directa con la percepción que tiene la situación económica desde el punto de vista de la población. Por otra parte, director, hay que decir que en este momento el panorama político nacional se está moviendo muchísimo a través de las redes sociales. Desde el presidente en adelante, todos se comunican a través de sus redes sociales con sus seguidores, y también, por qué no decirlo, con sus detractores. En ese sentido, y según los resultados que arroja su encuesta, ¿quiénes son esos personajes más conocidos, los que más reconoce los encuestados? Bueno, entonces, alrededor de personajes, lo primero que quiero precisar es que a partir de la baraja de muchas personas y muchos personajes que existen hoy en el mundo de la opinión de los colombianos, nosotros hacemos una selección de muchos de ellos. No todos están asociados necesariamente con política, y simplemente lo que se busca es poder tener un entendimiento a grosso modo de distintos personajes. No siempre en todas las mediciones todos los personajes son evaluados. Entonces, así las cosas, cuando empezamos a mirar si conoce o ha oído hablar de los más conocidos, son Claudia López, Sergio Fajardo y Miguel Uribe Turbay. Voy a hacer como los dos extremos, pues porque son muchas las personas, y los menos conocidos que fueron medidos fueron José Mauricio Gaona, Andrés Guerra y Carlos Caicedo, que son los menos conocidos. Ya en imagen favorable o desfavorable, la imagen más favorable la tuvieron Juan Daniel Oviedo con el 51%, Miguel Uribe Turbay también con el 51% y Juan Manuel Galán con el 50%. Los que tuvieron imagen negativa más alta fueron Roy Barreras con el 65%, María Fernanda Cabal con el 64% y Mauricio Liscano con el 50%. Y Germán Vargas Lleras con el 57%. Estos son como los dos extremos
entre lo más favorable y lo más desfavorable entre los distintos personajes evaluados. Bueno, y de personajes, director, pasamos a las instituciones. ¿Cuáles son las que tienen mejor reputación y las más castigadas? Bueno, ahí hay un tema interesante y es que cuando medimos las diferentes instituciones, estamos encontrando que en términos generales casi todas, no todas, pero casi todas vienen teniendo igualmente un comportamiento positivo. Venían teniendo un comportamiento negativo, casi todas, vuelvo y juega, pero ahora se nota claramente esa tendencia a mejorar. Voy a empezar con los primeros que medimos, son Fuerza Pública. Entonces Ejército Nacional mejoró del 61 al 71, Armada Nacional mejoró del 64 al 76, Fuerza Aérea del 63 al 77, Policía del 46 al 55. Cuando preguntamos por el SMAT, que trae el SMAT o la UNMO, llamada ahora UNMO, venía con una imagen negativa. Nunca había tenido una imagen positiva, hoy tiene una imagen positiva, pasó del 35 positivo al 45 positivo y bajó del 49 negativo al 39. Y ya en instituciones como la Contraloría históricamente desde el 2019 o algo así, por esa época, era la vez que más cerca había estado la imagen positiva con negativa. Hoy la Contraloría pasa del 32 positivo al 44 positivo y en el negativo baja del 53 al 44. Igual pasa con Fiscalía mejora, la Corte Constitucional mejora, el Consejo de Estado mejora, la Corte Suprema de Justicia mejora, el Consejo Superior de Judicatura es uno de los que no se les nota tanto el cambio, pero sin embargo también mejora, Defensoría del Pueblo mejora, inclusive el que sistemáticamente ha sido más castigado de todos, que es el Congreso de la República, también mejora. Los partidos políticos no mejoran, tienen una mejoría pero muy leve. Lo escucho, director, ya para ir terminando, lo escucho. Termine, por favor. Grupos sindicales desmejora. Es casi el único de todos los que les he leído que desmejora, y Banco de la República igualmente mejora, Ecopetrol mejora, Iglesia mejora, medios de comunicación también mejoran, empresariado colombiano mejora significativamente, la JEP no mejora, se mantiene en su promedio, el ELN se mantiene en su promedio. O sea, cuando a todo esto que yo les comento, si ustedes se dan cuenta, sí, señor, el 90% de las instituciones, el posicionamiento y la imagen institucional para la población mejora, que es una noticia muy positiva y muy favorable para el país. Pues, director, agradecerle inmensamente. De alguna manera nos sumergimos en una dimensión un tanto extraña, porque a veces uno, no sé, los titulares, el día a día, las redes sociales como que lo sumergen a uno un poco en el negativismo de una situación diferente a la que se estamos viendo, y por supuesto esto nos alegra porque estamos hablando es del país, y pues nos alegra que usted nos entregue unas buenas cifras, siempre pues aquí muy atentos, y agradecerle enormemente por su atención. 30 segundos de pronto si quiere agregar algo, y agradecerle nuevamente por su tiempo, director de Datesco, César Valderrama. Con muchísimo gusto, muchas gracias por la invitación, y lo que vemos, insisto, es que las instituciones se están fortaleciendo, y qué importante que las instituciones se fortalezcan frente a la población, porque realmente la institucionalidad es la que permite tener una base sólida para una democracia. Y lo que estamos viendo es que las instituciones vienen tomando fuerza, vienen siendo reconocidas, y todas en su mayoría vienen mejorando.
Muchas gracias, director. Un feliz día. Estaremos en contacto y muy atentos con esta importante información que usted nos entrega. Hasta pronto. A ustedes y muchas gracias por la invitación.